En esta mañana vamos a indagar en la palabra, vamos a escudriñar la palabra de Dios y vamos a ver esos principios que Dios tiene bien claro y cómo lo usó nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro Maestro por excelencia. Sí, la interpretación literal es la única forma de determinar lo que Dios está tratando de comunicar a su iglesia. Cuando leemos cualquier pieza de la literatura debemos determinar lo que el autor de esa palabra nos quiere comunicar directamente. Muchos leerán un verso, un pasaje bíblico de la Escritura y luego crearán su propia definición sobre las palabras, la frase, el párrafo, ignorando del contexto y la intención con la que el autor, nuestro Dios, ha escrito ese pasaje, ese versículo. Pero esto no es lo que Dios pretendió. Y es la razón por la que Dios nos dice que usemos bien la palabra de verdad, como así le exhortó Pablo a Timoteo, 2 Timoteo 2:15, ¿verdad? Y una razón por la que debemos tomar la Biblia literalmente es que el Señor Jesucristo, nuestro Maestro por excelencia, así también lo hizo Él. Siempre que el Señor Jesús citaba el Antiguo Testamento, era claro que Él creía en su interpretación literal. Por ejemplo, cuando Jesús, tentado por Satanás, y lo puede ver en Lucas 4, ¿no? Él respondió citando el Antiguo Testamento. Si los mandamientos de Dios en Deuteronomio, que podemos ver, que no vamos a entrar ahora por tiempo, ¿no? Pero ustedes apúntense, escúchenlo y pues en sus casas lo pueden revisar. Deuteronomio capítulo 8, versículo 13, o capítulo 6, versículo 13, y también el capítulo 6, versículo 16. Si eso no fuera literal, Jesús no lo habría utilizado y hubiera sido importante para cerrar la boca de Satanás, lo cual él logró hacerlo. Y nosotros también podemos usar esa su palabra para seguir trabajando y cerrando la boca a Satanás cuando viene a atacarnos. Tenemos el ejemplo de los discípulos, también ellos tomaron literalmente los mandamientos de Cristo, porque son parte de la palabra de Dios. Jesús ordenó a sus discípulos de ir y hacer más discípulos, lo pueden ver en Mateo 28, 19 al 20. En el libro de los Hechos encontramos que los discípulos tomaron el mandamiento de Jesús literalmente, al ir a través del mundo, ¿no? Conocido, para predicar el Evangelio y diciéndole a todo, como podemos ver en el libro de los Hechos, el capítulo 16, 31. Hechos 16, dice que creyeran en el Señor Jesucristo y serían salvos. Nosotros también tenemos que tomar eso literalmente, esa palabra de Jesús. ¿Cómo podemos estar seguros de nuestra salvación si no creemos que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, como dice el Evangelio en Lucas 19:10? Para el castigo, para nuestro pecado, como dice Mateo 28, y provee la vida eterna, como lo podemos ver en el Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículo 13. Tomar la Biblia literalmente permite aún incluir figuras de lenguaje. Un ejemplo de una figura de lenguaje es alguien que dice, por ejemplo, el sol está saliendo. Técnicamente el sol no sale, la tierra rota alrededor del sol, ¿verdad? Y parece que el sol se está levantando, pero nosotros giramos y el sol gira, y no es que se levanta. Sin embargo, casi todos entendemos la figura del lenguaje lo suficiente para prestarse a este tipo de comunicación. Es obvio que hay figuras de lenguaje en la Biblia, las cuales no deben ser tomadas literalmente, y lo puede ver un ejemplo en el Salmo 17, versículo 8, es un buen ejemplo. Cuando nos erigimos como los árbitros, sí, como en el fútbol, los árbitros finales de qué parte de la Biblia son literal y cuál no es literal, nos estamos nosotros elevando sobre Dios y Él nos dio su palabra para comunicarse a nosotros. La confusión, la distorsión que inevitablemente resultaría de una interpretación no literal ocasionaría esencialmente la anulación, la devaloración de la misma palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios para nosotros y Él quiso que creyéramos literalmente y completamente en ella.
Pero sí que hay que prestarle mucha atención al lenguaje gramatical, lo cual a veces nosotros pasamos por alto una S, una coma, un punto, y no tenemos en cuenta ciertas cosas que están bien claras, explícitas, y cambian por una sola coma o por una S, en vez de tomarlo en plural, en singular o viceversa, o lo contrario, ¿no? A veces si uno presta muy bien atención a una coma, eso nos puede costar hasta 1000 años, según cómo lo expresa su palabra. Nosotros, el valor de una coma, cuando nosotros, por ejemplo, si ustedes habéis visto cuando viajan, y eso lo tenemos muy claro cuando vamos hacia Madrid, cuando vamos a la A92, que vamos en dirección Sevilla, pero vemos, bueno, vaya Madrid donde sea, vaya Jaén, me refiero, cuando cogemos la A92, cuando vemos las montañas, parece que están unidas. Hay una cadena de montaña, otra cadena, y al lejos la vemos que están unidas. Pero a medida que nos vamos acercando, vemos que hay una distancia tremenda entre una montaña y otra montaña, una colina de serie de montañas con otra, hay una gran diferencia. Este fue el problema que tuvo el pueblo de Israel. No tenía la exégesis de la escatología. Le falló la escatología, la exegética. No la tenían ellos, por eso que podemos ver que hay errores que cometieron. Podemos ver esos errores de la falta de la coma, o la coma entre un hecho y otro se da por hecho que es el mismo cuando es otro. Por eso que nosotros tenemos que tener una buena exégesis de la palabra de Dios para determinar bien lo que Dios nos está diciendo en ese tema, o cualquier sea el tema bíblico que tenemos nosotros que tener en cuenta. Ellos podían ver muchos capítulos que veían ver dos Mesías, ¿no? Veían un Mesías pobre, derrotado, sin atractivo, sin atracción, y otro millonario poderoso. Y por lo que vemos en la palabra de Dios, mataron al pobre y aún está esperando al rico. Al Mesías rico me refiero. Y todo esto porque no prestan atención a la coma y no saben gramaticalmente leer la palabra. Entonces vemos en Daniel 12, versículo 2. Ahora Daniel ve 12 resurrecciones juntas. La resurrección de los santos y de los impíos, solo respaldada por una coma. Pero ahora veamos cómo una coma cuesta 1000 años. Lo que les decía anteriormente. Daniel 12:2 dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Qué les parece? Pero la Biblia la separa, esas dos resurrecciones son aparte, no están unidas, ahí lo podíamos interpretar de esa manera. Pero si vamos a Apocalipsis capítulo 20, versículo 5, dice que los otros muertos no resucitaron hasta que se contemplaron los 1000 años. Ahí la coma. Leamos Apocalipsis 25. Dice: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplió los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Pero Daniel, él, como hemos leído, la ve junta. Falta de exégesis. ¿Se dan cuenta cómo se puede reparar? Es maravilloso el valor de una coma, cuando sabe uno ubicar para saber esa exégesis de lo que Dios nos quiere o lo que nos está revelando nuestro Dios. Entonces el problema de la mayoría que tenemos nosotros es que cuando leemos la palabra navegamos como si estuviéramos haciendo surf en el agua, ¿verdad? Usted habéis visto esos surfistas que le van jalando y esquiando, ¿no? Que hacen esquí sobre el agua, va a toda velocidad y están en el agua, van a esa velocidad. Y a veces nosotros estudiamos la palabra de Dios de esa manera, navegando rápido de tal manera que no vemos las profundidades, no vemos los contenidos. Ese que está haciendo el esquí va a esa velocidad, no puede ver las profundidades de la tierra, del mar, las cosas que abarca el mar, adentro del mar. Pero si nosotros nos paramos y miramos lentamente y miramos las profundidades y entramos a las profundidades de esa palabra, ¿no? ¿Cómo podríamos nosotros conseguir una perla? La perla está en el mar, ¿verdad? Las ostras producen esas perlas. ¿Cómo podemos nosotros, si nosotros pasamos por alto, nunca vamos a ver esas perlas que Dios tiene para nosotros en la palabra de Dios? Así nosotros mediciosamente aprofundizamos la palabra,
toparemos, encontraremos esa ostra, la abriríamos y veríamos esa preciosa perla que Dios tiene para nosotros. Amén. Que seamos nosotros cuidadosos, que vayamos, que profundicemos la palabra de Dios. Cuando nosotros aprendemos esa técnica, Dios nos revela esos misterios que el Señor guarda ahí para sus hijos. Observemos Apocalipsis 25. Veamos, vamos a ver un misterio que tal vez no lo hayamos percibido antes. Dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron, ¿qué? 1000 años. No dice que los otros muertos resucitaron, solo volvieron a vivir. Y volver a vivir no es resucitar. Entonces, cuando nosotros prestamos atención a lo que leemos, nos ubicamos y entendemos mejor y podemos entender bien las posiciones, los tiempos y lo que Dios nos está revelando. Y en qué frecuencia nos lo está revelando y cómo nos lo está revelando. Entonces, como les decía, volver a vivir no es resucitar. Es menos que resucitar. Porque el que resucita no muere más, según la palabra. ¿Cuántos han nacido de nuevo aquí? Gloria a Dios. Entonces hemos muerto a la carne. Entonces ya no moriremos más. Y eso es lo que nosotros debemos entender, que nos enseña la palabra de Dios. Si vemos el versículo 6, dice, bienaventurado y santo el que tiene parte de la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto. ¿Se dan cuenta? Pero aquel que vuelva a vivir, vuelve a morir. Porque sufre lo que se le llama la muerte segunda, el lago de fuego. Antes había puesto un esquema ahí que estoy tratando de diseñar. Cada vez lo voy modificando un poco más, adaptándolo más. La Biblia habla de varios infiernos, habla de 3 infiernos. Los que están estudiando aquí los jueves ya lo saben, ya tienen sus apuntes. Estamos hablando del infierno y ese infierno está en el centro de la tierra. ¿No? Tenemos también el segundo infierno, que es el abismo, que lo separa una cima, que es una cima que lo separa de lo que es el segundo paraíso. Hay un primer paraíso donde estuvo Adán y Eva, después hay un segundo donde está el seno de Abraham. Entonces hay, como les decía, 3 infiernos. El infierno que está en el centro de la tierra, para aquellos que estudian los jueves podrán, y vamos a ver los versículos y todo eso para entenderlo bien claramente, con 1, 2 y 3 versículos que nos da a entender realmente que hay un infierno en el centro de la tierra, que está el segundo infierno, que es el abismo, y está el tercero, que no tiene nada que ver con nuestro planeta, que es otro planeta, que posiblemente pueda ser una estrella, un planeta, que es el lago de fuego, ahí donde la eternidad, ahí donde van a pasar la eternidad todos aquellos que son desobedientes, Satanás y sus seguidores. Entonces, tenemos un tiempo del arrebatamiento. Yo soy de los que pienso y siempre he enseñado de que el arrebatamiento, la iglesia no va a pasar por la gran tribulación, la iglesia va a ser levantada. Ahí vamos también a compartir los versículos que apoyan esa tesis para tener convicción de lo que uno y para que uno tenga que dudar porque hay muchas posiciones. Me sorprendió escuché el otro día en la radio un pastor que decía que no estaba seguro de esto, que vino a predicar, que estaba convencido, vino otro, predicó el otro, estaba también convencido que era así, vino otro, predicó lo opuesto, 3 posiciones distintas y estaba de acuerdo con las 3 posiciones. Bueno, yo lo que sí sé que nosotros tenemos que tener convicción, porque nosotros cuando dudemos de algo tenemos que consultarlo con nuestro Padre para que Él nos confirme y tengo una convicción plena. Yo puedo entender, yo también en mi desarrollo espiritual he pasado de posición a posición, pero siempre en crecimiento por entendimiento, llegar al entendimiento para decir, yo hasta ahora pensaba que era así, pero me di cuenta que no lo es. Entonces hay un cambio. Nosotros cuando cambiamos tenemos certeza, firmeza, convicción de parte de Dios para tener una posición. No digo que estemos cerrados a no diálogo, debemos dialogar, debemos compartir. Pero lo que no podemos estar como quien dice ahora sí, ahora no, después sí, después no, sino firme. ¿Firme por qué? Porque así te enseña. Entonces cuando uno tiene una enseñanza, y es posible que ciertos temas es un poco confuso,
Si este tema necesita una profundidad tremenda y un desarrollo tremendo sobre ese tema para poder llegar a una conclusión, para tomar una posición, pero cuando uno tiene esa posición ya tiene base por esa posición. No únicamente me parece bien o aquel que lo comenta es una persona fiable, lo creo, entonces por lo que esta persona lo dice, o esta persona es más creíble que este otro, por eso creo que esta persona dice. No, tú tienes que tener convicción propia de lo que Dios te revela. Y yo pienso de que la iglesia no va a pasar la gran tribulación. Hay pasajes, sí, lo vamos estudiando, no lo vamos a compartir hoy, pero lo vamos a estudiar, los jueves lo estamos estudiando, lo traeremos aquí. Pero sí hay la iglesia, cuando la iglesia suba, porque el Señor le sube, es el tiempo que está ahí arriba, ¿no? La iglesia estará haciendo una serie de actividades en el tiempo donde aquí en la tierra va a haber la gran tribulación. ¿Vale? Después Jesús volverá a la tierra. El enemigo, después de ese tiempo de la tribulación, Satanás será mandado aquí al abismo, al segundo infierno. Y bien que la bestia y el falso profeta serán enviados al lago de fuego directamente. Ya no tiene más opción de salir. Del lago de fuego no se sale. Del lago de fuego, una vez que tú has entrado, ya no sale más. Del abismo sí puede salir. De hecho, hay evidencia bíblica de que sale uno del abismo. Sale uno del abismo y tenemos el ejemplo también de Satanás. Satanás sí va a salir y va a ser juzgado, porque aquí está atado durante 1000 años y después que haya sido atado por 1000 años, después que viene Jesús en plena gloria, y ahí donde ve usted una tierra nueva que ve aquí, donde está esa tierra que está aquí, esa tierra es una tierra nueva, por lo que la tierra va a ser destruida. La tierra, aquí primero, la tierra que ustedes ven aquí, esa tierra es una tierra que el Señor va a restaurar, por lo que va a ser dañada, por lo que estamos dañándolo nosotros ahora y por lo que lo va a dañar la bestia, el Satanás, ahí en el tiempo de la gran tribulación, porque va a ser de la suya para poder tener agua, lo que sea. Yo no sé exactamente lo que va a hacer el enemigo, pero sí que Dios restaura una tierra para poder estar ahí 1000 años con Él. Después de esos 1000 años, esa tierra va a ser destruida. La tierra que nosotros estamos de pie ahora va a ser destruida. O sea, aquellos que tienen toda gran ilusión de esos chalés que tienen, que no digo que esté mal que tengan sus chalés, pero todo se va a evaporar un día. Todo un día se va a ir al garete y va a haber otra tierra nueva. Así usted verá que hay una Jerusalén nueva. Esa Jerusalén, según la Biblia, nos la enseña que es algo que está ahí. Parece ser que usted debe haber visto ya, por ejemplo, películas de las galaxias, ¿verdad? Donde ven esas ciudades que van moviéndose de un sitio para otro, ¿verdad? Y ahí hay gente que llega, películas. A mí no me gustan ver esas películas, no las veo, pero sé que existe y las he visto sin de refilón, esas películas. Yo me imagino un poco la Nueva Jerusalén, algo así, ¿no? Una ciudad tremenda, una ciudad grandiosa, donde ahí los santos van a vivir. Los santos van a estar ahí después del milenio, está hablando después del milenio. Una Jerusalén, una tierra nueva. Esa Jerusalén, pues ahí parece que estará en la atmósfera moviéndose y Dios estará dirigiendo yo no sé qué. Lo que sí vamos a ver, y tengo aquí unos apuntes para que nosotros tengamos bien claro, nosotros tenemos una gran responsabilidad. Tú tienes una gran responsabilidad. Ella siempre quiere evangelizar, y está bien, todos queremos evangelizar, ¿no? Pero yo digo para que te apunte, Dios no solamente nos ha llamado a evangelizar aquí, este planeta, y a muchos lugares, ciudades, ¿no? En Samaria y todo y todas las naciones, pero es que tenemos que evangelizar allá arriba también. Eso lo vamos a ver en la palabra de Dios, eso no me lo invento yo, eso lo revela la palabra de Dios. Pero vamos a su tiempo, cada cosa vamos a su tiempo, y vamos a tratar de tener que nosotros cuando tengamos incluso los ojos cerrados podamos tener, no imaginarnos, sino visualizar aquello que no podemos ver, porque nosotros no podemos ver esa nueva tierra, ese nuevo cielo, esas bodas del Cordero allá arriba, pero no podemos imaginar todo esto. ¿Por qué? Porque lo dice la palabra de Dios. Entonces no podemos, hay motivo para estar ilusionado, para tener esperanza. Hay motivo para tener nuestra mirada hacia arriba, no hacia abajo. Nosotros siempre tenemos la mirada hacia abajo y nos perdemos grandes bendiciones que Dios tiene para nosotros. Si nosotros, ustedes imagínense que saben en lo material, lo que ustedes entiendan que en lo material, lo que les puedan prometer, ¿no? He vivido cuando a veces un ser querido, su novio, su novia, o su mamá, su papá, te profetiza algo, te dice, te voy a comprar esto, o cuando tú termines esta clase, si termina el bachiller, termina tu eso, termina la universidad, te voy a conseguir esto y lo otro. Tú tienes una ilusión, tienes un sueño que lo quiere ver ser realidad, ¿no?
Entonces se enfoca en todo para ser forzado y poder reducir, cumplir, para poder tener esa promesa, ¿no? Esa bendición. Y nosotros tenemos una de las mayores promesas de parte de nuestro Dios. Y fíjate qué glorioso, que es eterno. Hay dos cosas que son eternos: la eternidad con Dios y la eternidad con Satanás. Y depende de lo que nosotros decidamos ahora, si queremos estar en la eternidad con Dios, si queremos estar... No hay otro lugar. No hay otro lugar. O estamos con el Señor en la eternidad, o estamos en el lago de fuego, en el alojamiento con Satanás. Y depende de nosotros. Nosotros nos podemos dejar engañados por el enemigo, o le creemos a Dios y somos firmes en Él. Leamos Gálatas 3:16. Vamos a ver la S, ¿no? Dice, ahora bien, Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice y a las simientes, que dice a su simiente, ¿no? Como si hablase como si hablase mucho, sino como a uno. Y a tu simiente, la cual es ¿quién? Cristo. El cuidado que coloca aquí la S, ¿no? No es plural, es singular, ¿verdad? No dice simientes. No hay muchos salvadores. ¿Cuántos salvadores tenemos? Uno. Entonces no hay otro fuera de Cristo. No es que si te portas bien esto, es que si tú recibes a Mahoma es igual. Si es Mahoma, si el otro confuso, tal. No. Es Cristo. Una simiente. Ese, nuestro Señor Jesucristo. Amén. No hay otro nombre. No hay otro mediador entre Dios y el hombre, sino Cristo, ¿no? Voy a repetir. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino de uno. Entonces nosotros tenemos que tener esa fe, esa base firme en eso, que no hay otro medio de salvación sino es en Cristo Jesús. Amén. No hay otra. Pueden leer Lucas 16:24. Ahí vamos a ver el valor de un plural y de un singular con el valor de... Dice, ahí vamos a descubrirlo, que el infierno solo... Hay infierno donde dice que quema como una llama y el fuego, ¿no? Dice Lucas 16:24. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí. ¿En qué infierno está hablando ahí? ¿De dónde lo está hablando? No está hablando del lago de fuego. No está hablando del lago de fuego, está hablando de aquí, de este infierno. ¿Y dónde está viendo? Está viendo a Abraham. ¿Dónde lo ve? Aquí, en el seno de Abraham. Pero dice que no puede ir porque hay una gran cima que le separa. ¿Qué nos da a entender esto? ¿Qué nos da a entender? Aquí hemos dicho que está ¿dónde? ¿Dónde está el infierno? En el centro de la tierra. Entonces, ¿dónde está el seno de Abraham? Bueno, si dice que ve de aquí, puede ver el seno de Abraham, quiere decir que también está bajo la tierra. También está bajo la tierra, ¿verdad? Pero dice que no puede ir porque hay una gran cima. Hay una gran cima. Después hablaremos por detalle de cada uno de ellos, como vemos aquí el número 2, que es Cristo, que baja al infierno, después viene al seno de Abraham, después sube al tercer paraíso, después del tercer paraíso baja, todavía no lo he terminado, baja y después viene a compartir las bodas y todo eso no está cumplido todavía, lo voy haciendo poquito a poco, pero eso me da a mí a entender que Cristo hizo el puente. Aquí podemos ir al seno de Abraham, antes del juicio, antes de que vayamos antes de la resurrección, antes del arrebatamiento de la iglesia. ¿Dónde estará su iglesia? En el seno de Abraham. Si está en el seno de Abraham, pero nosotros tenemos acceso, no como Lázaro aquí, no como el ladrón aquí, que ve a Lázaro que no puede. Nosotros podemos, ¿por qué? Porque Cristo ya hizo el puente. Cristo ya nos hizo el camino. Nosotros vamos a ir allí porque Cristo nos ha dado el camino. Él, si le seguimos ahí, no hay otro. Ese es nuestro Dios. En Lucas, le vuelvo a leer, Lucas 16:24 dice, entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. ¿En muchas llamas?
¿Qué llama? Singular. Singular o plural. No dice en estas llamas, ¿verdad? Entonces podemos entender. Así que el infierno quema. No se preocupe, si quema, y va a quemar, y va a quemar, aunque sea una sola llama, ¿no? Porque así lo dice la palabra, ¿no? Solo que comienza, tal vez comenzará por los pies y terminará para arriba, pero que te quema, te quema. Pero es para que nosotros entendamos la importancia que tiene si nosotros ponemos una S no ponemos, o no la ponemos, si hablamos en singular o en plural. Entonces hay cosas que nosotros tal vez no vamos a entender, pero el Señor nos lo va a revelar. Dice que Él tiene mucho misterio en su palabra, pero Él se la va a revelar a sus hijos. ¿Cuánto cree que Dios nos va a revelar muchas cosas? Amén, Dios nos lo va a revelar. Veamos Mateo 5:18. 5:18. Dice, refiriéndose a la gramática, ¿no? Dice que esto es muy importante, ¿no? Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, ¿no? Esa ortografía. Dice Mateo 5:18, ni un punto, nada, ¿verdad? Aquí nada será sometido. Todo se va a cumplir, todo lo que dice la palabra. Dice, porque de cierto os digo que antes de que pase el cielo y la tierra, antes que pase el cielo y la tierra, ¿va a pasar el cielo y la tierra? El cielo y la tierra va a pasar. ¿Y nosotros qué va a ser de nosotros? Bueno, eso es lo que tenemos. Pero fíjate que ya estaremos en el cielo. La iglesia ya estaremos en el cielo. Ten cuidado que ya estaremos en el cielo. ¿Por qué? Porque eso en ese tiempo, no es ese tiempo más atrás. Estamos hablando después ya del milenio, cuando la tierra va a pasar. Para nosotros va a pasar porque ya saldremos aquí antes de la gran tribulación. Ya no seremos parte de la tierra. Pero este cielo, esta tierra va a pasar. Va a pasar porque así lo tiene establecido Dios y punto. ¿Que vamos a cuestionar nosotros a Dios? No, Dios tiene previsto que esta tierra va a pasar. ¿Cuándo? Eso es lo importante, que nosotros sepamos distinguir los tiempos, ¿no? Pero lo importante es que nosotros tenemos que entender, ¿no? Y yo le digo esto a todos mis hermanos, a los que me toca a mí, tratar de ayudarle a entender la palabra de Dios, que nosotros tenemos que entender quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Eso es muy importante para nosotros. Si nosotros sabemos quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos, ¿no? Eso es muy importante. Esa es la base, el fundamento para poder no ser engañado por nadie, ¿no? Mientras no tengamos una respuesta a esas tres preguntas que nos podríamos hacer todos, ¿no? Vamos a ignorar, vamos a ser ignorantes. Nosotros vamos a obrar y vamos a operar en desacierto muchas veces, ¿no? No sabiendo si avanzamos, si retrocedemos, si erramos o si acertamos. Siempre vamos a estar con esa duda. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Y hacia dónde vamos? Usted sabe que el enemigo trata de poner mucha confusión, que si el Big Bang, que si esto y lo otro. Saber qué es lo primero, ¿no? Si fue una gran explosión o si es la materia eterna. Y una cosa yo quiero que usted entienda, y todos ustedes lo puedo hacer según el plan, según lo que ustedes habéis estudiado, practicado, sabéis, ¿no? Una explosión, algo que explota, nunca produce orden, produce desorden, ¿no? Si nosotros colocamos allá afuera, aquellos que conocen la construcción, si nosotros ponemos hierro, ladrillo, arena, cemento, agua, y lo amontonamos todo ahí, venga, volcamos los camiones, volcamos todo ahí, le metemos una dinamita en el centro, tiramos una explosión, ¡pum! Vamos a ver una linda casa a construir. ¿No? Entonces, una explosión no puede edificar, ¿verdad? Una explosión no puede edificar. Nunca puede edificar una distorsión. Ya no se habla tanto de Big Bang. Antes se hablaba muchísimo, ahora ya no se habla tanto de ello, ¿no? Si ustedes quieren construir una buena casa, estudien para cómo hacerlo o encomiéndeselo a alguien que sepa hacerlo para que haga esa casa. No esperen que esa casa se dé por sí sola o esperando que surja un boom para que se haga. De ninguna manera. Una cosa es cierta, si realmente hacemos algo, porque a veces nosotros ponemos explosivos, sí hacemos explosivos. Yo he trabajado con muchos explosivos, he trabajado en los túneles, haciendo túneles para autovías, para trenes,
y usamos los explosivos para construir, para edificar algo, ¿no? Y lo bueno es que siempre se necesita una ingeniería para controlar lo que se está haciendo. Y yo creo que Dios es el mejor ingeniero, el más inteligente de los ingenieros para construir, ¿no? Ese es nuestro ingeniero, el que nos ha construido, el que ha construido esta tierra, que ha construido todo el universo. Y Él sabe lo que ha hecho, cómo lo ha hecho y de qué manera lo ha hecho. Lo que nosotros tenemos que tener claro, y cuando tenemos que discutir con esos científicos que a veces que vienen con eso, que nos dicen que nosotros somos ignorantes, que nos han comido el coco, que si esto, que para allá, para acá. Ellos saben muy bien que la materia no es eterna, porque para que una cosa sea eterna no tiene que haber nacido. No tiene que haber nacido. Manuel, nosotros hemos nacido y tú me dices eternos. Sí, somos eternos porque Dios nos ha transformado, ¿no? Y por eso son los que van a ser transformados, que Dios nos hace eternos en esa transformación. Eterno para un lugar o para otro, Dios nos da a elegir, pero somos eternos porque Dios nos ha transformado, bien que somos nacidos. Pero solo puede morir lo atómico, lo dividible, pero hay cosas que son simples, indivisibles. Y eso es lo que se llama la cuarta dimensión. Hay lindos libros de hombres de Dios que explican un poco sobre la cuarta dimensión. Si alguien quiere, yo les podría sugerir alguno en su momento y para que puedan ver desde esa perspectiva ese desarrollo o ese entendimiento de lo que es realmente la cuarta dimensión para nosotros. Nuestro Dios pertenece a ese orden de la cuarta dimensión, el orden espiritual, lo no invisible. Eso es lo que es la cuarta dimensión. Entonces sepan ustedes que lo invisible es mucho más real que lo visible. Esto visible que usted verá, aquellos que me conocen de muchos años verán que he cambiado mucho, ¿no, Luz? He cambiado mucho. Eso es lo visible. Pero lo invisible, te has visto que cambia mucho también. Lo físico se destruye, se deshace, se corrompe, se envejece, se muere. Pero lo que Dios hace en nosotros nos da vida, nos fortalece, nos rejuvenece, nos empodera para la gloria de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que verlo. Yo no digo que no vayan a comprar cremita para la cara, compren cremita para la cara, protejan su cremita para la cara, pero compren la cremita que edifica tu espíritu, tu alma, para la gloria de Dios. Amén. Entonces, lo eterno no puede ser afectado. La materia no es eterna. ¿Por qué? Porque la propia ciencia lo dice. En la segunda ley de la termodinámica, todo lo caliente, cuando tú calientes, mi mujer a veces se enfada conmigo, me dice, el café te lo he puesto, ya está frío. Todo lo caliente se fría, ¿verdad? Eso es una verdad. Todo lo que uno alza, baja, ¿no? Todo lo colorido se descolora, ¿no? Esta mañana me ponemos una camisa y digo, está ya descolorida, ya no me la pongo. Esa es la realidad. ¿Cuántos no me habrán visto a mí correr? Hoy ya no me ven correr. La velocidad se disminuye también en nosotros, ¿verdad? Lo caliente se enfría, o si no, pregunta a aquellos que tienen problemas de matrimonio si no se enfría lo caliente. ¿No? Porque hay tantos divorcios, ¿no? Eso se llama entropía. La entropía es una palabra que tal vez a muchos no la hayan oído o la han oído sin saber el significado. Entonces lo que significa es que lo creado puede terminar. ¿Por qué? Porque el universo se está muriendo. Manuel, ¿cómo estás diciendo si Dios lo ha creado Dios? Dios lo ha creado, pero se está muriendo, se está desgastando. De hecho, vemos nuestra tierra cómo se está desgastando, dañando. Y eso se llama la entropía. Todo lo creado puede terminar. ¿Por qué? Porque el universo se está muriendo. Leamos Hebreos capítulo 1, versículos 10 y 12. Ahí dice que el universo entero se está muriendo. ¿Por qué? Es lo que vamos nosotros a tratar de ver, cómo comenzó esta entropía. Desde que inició
desde que Dios creó la tierra a la cómo está ahora y cómo estará después del milenio. En la Biblia habla en varios momentos, en varias facetas de la situación de la tierra, que también lo estamos compartiendo los jueves, ¿no? La tierra ha tenido cierta faceta, podemos entender por qué se habla de que la tierra, cuando Dios la crea, cuántos años, miles de años, billones de años, ¿no? Cuando el tiempo donde estaban los dinosaurios, el tiempo del primer diluvio, porque ha habido 2 diluvios también, según la Biblia hay 2 diluvios, y también un periodo donde la tierra tenía una protección especial, donde las personas podían vivir muchísimos años, más de lo que nosotros podemos vivir hoy en día, el segundo diluvio de Noé. Y todo eso lo vamos estudiando en la palabra de Dios con pasajes bíblicos para que tengamos bien claro en nuestra mente todo lo que la Biblia todo lo que Dios nos revela en su palabra, porque Él nos la ha revelado a nosotros, a sus hijos, ¿verdad? Entonces volvamos a Hebreos 1, 10, 12, dice: y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos, son obras de tus manos. ¿Ellos qué? Perecerán, mas tú permanece, y todos ellos se envejecerán como una vestidura. Aquel que se cree que no va a envejecer, que no va a tener arrugas, está equivocado. Está muy equivocado. Todos vamos a envejecer, todo. Es ley que todo ha sido creado. Entonces, razonar, hablar de que la materia es eterna, es ir en contra de esta ley o en contra de la propia ciencia que nos demuestra cada momento, ¿no? Por el hecho de que la ciencia dice que el universo tiene de 14 a 20 millones billones de años. Eso está ahí. Entonces no se trata de cifras eternas, eso es muy humilde, ¿no? Comparando con la eternidad. Para que tengamos nosotros una idea de lo que es la eternidad, imaginémonos que un condenado que esté saliendo del infierno, cuando hubiese derramado hasta tantas lágrimas como para hacer un diluvio universal, derramando unas lágrimas cada 150.000 millones de años, ¿no? ¿Cuánto tiempo demoraría para llenar un vaso? ¿Cuánto tiempo demandaría para hacer un diluvio? ¿Cuánto tiempo demoraría un pájaro que trate de llevarse poquito a poco los elementos de esta tierra, los granitos de arena de esa tierra, de un planeta a otro? ¿Cuánto tiempo demoraría? ¿Cuánto tiempo demoraría? Cuestionémonos cuando nosotros leemos la palabra de Dios para entender bien lo que Dios nos quiere decir, porque los secretos están ahí, los misterios de Dios nos los revela a aquellos que le buscamos de todo corazón. ¿Lo pueden creer? ¿Lo creemos? Que Dios nos ayude. La Biblia dice en Apocalipsis 20:11, dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Ese momento específico que está hablando la Biblia, no traje el bastón, pero es el momento cuando decía que después del milenio es cuando la tierra va a ser destruida. Entonces, si la tierra es destruida en este momento, después del milenio, ¿qué va a suceder a las personas que estén ahí? Nos lo podemos preguntar. Por ahí eso es lo que el Señor te quiere revelar. Dice aquí, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, Y ningún lugar se encontró para ello. O sea, va a haber un momento donde esa tierra va a ser destruida. El pasaje lo aclara bien la palabra de Dios, que cómo destruir esa tierra, en qué momento exactamente. Pero ustedes se habían dado cuenta que habla de un juicio ante el trono blanco. El trono blanco no está aquí en la tierra, ¿verdad? El trono blanco está en el cielo. ¿En cuál cielo exactamente? No sabía decir cierto. En el tercero no lo sabía decirle, porque el primero sé claro cuál es, el segundo y el tercero también, en el cual ya Pablo nos habla la palabra que Pablo visitó, o fue elevado allí. Pero supongo que esas personas que en este momento, después que la tierra sea destruida, van a ser juzgados, pero van a estar en el aire. ¿Por qué? Porque esas personas ya serán transformadas también
a esa cuarta dimensión, pero no con esa libertad para irse donde quiera, sino para ir al trono, para ser juzgado, ¿no? O bien para ir a la Nueva Jerusalén, o bien para ir al lago de fuego. Y eso es lo que aquí la palabra nos enseña. Entonces, eso nos da a entender que la materia no es indestructible, ¿no? Ahí es cuando se combate la primera raya de la termodinámica, la indestructibilidad de la materia y la perseveración de la energía. Tal vez aquellos que han estudiado tecnología, aquellos que han estudiado ciencia, pueden entender esos términos, pero no está castigado entre nosotros cuando los jueves podíamos desarrollar esas palabras que no entendemos, yendo a los medios que nos pueden dar explicación y abrirnos el entendimiento para entender esas palabras. Tonto no es el que pregunta, porque pregunta puede ser tonto unos minutos nada más, pero después que ya sabe la verdad ya deja de ser tonto. Tonto es aquel que ignora y no pregunta, y ese sí se va a crear tonto toda una vida, ¿no? Entonces la materia es indestructible. Y cualquier uso que se le dé, usted verá un árbol, ¿no? Cuando se convierte en ceniza, nosotros incluso lo usamos para abono, ¿verdad? Otro día aquí unos restos de ensalada, las puse en la tierra para que sirva de abono. La materia siempre va a estar ahí, pero la molécula del árbol va a permanecer, eso siempre permanece. La energía pasa de calor, ¿no?, a emoción, y de emoción a electricidad, pero la energía se conserva de alguna forma y en algún lugar del universo. Por eso todos vamos a tener que dar cuenta a Dios. No hay nada oculto, todo saldrá a la luz. Nosotros somos materia y energía. Nosotros no podríamos desaparecer. La materia no puede desaparecer. Pero sin embargo, la Biblia dice que delante de Jesucristo desaparecieron los cielos y la tierra. Demostrando entonces que esto tuvo un principio, que fue creado, y Él mismo que lo hizo, fue el que lo deshizo, lo determinó, lo exterminó, ¿no? Ese es nuestro Dios. Lo que Él crea puede destruir, puede deshacer. Ese es nuestro Dios. ¿De dónde viene el hombre? ¿Por qué la entropía? Le he puesto aquí el nombre de entropía, el significado. Sé que muchos de ustedes habéis estudiado y sabéis lo que es, pero aquellos que no han estudiado, y con respeto le digo, ¿no? La entropía es la magnitud termodinámica que indica el grado de desorden molecular de un sistema. ¿Y cuánto sabe que nuestro sistema está dañado? ¿Sí o no? No, si no logra despertarle, que estoy haciendo mal la cosa. O están reflexionando, pensando, o se me han dormido. Vamos a remontarnos muy adentro de la eternidad. Los ángeles no creían o no sabían que existía el verbo, Jesús, el Hijo de Dios, no sabían que existía. Y Dios le presenta a Jesús. ¿Y qué hacen los ángeles? Hay una rebelión tremenda. Eso es una teoría que uno puede creerlo o no, pero puede ser. Cuando realmente se hace manifiesto y se hace que como dice la palabra, que todo lo creado, todo va a adorar a Dios, todo se va a postrar ante nuestro Señor. Y yo creo que la rebeldía viene de ahí, de que no quisieron reconocer la autoridad de Jesús, la diosidad de Jesús, de que Jesús es Dios. Ya con Dios ellos tal vez estarían conformes, pero ahí tener que poner a otro. Cuando nosotros en la práctica del día a día nosotros ponemos a alguien para que lleve a cabo una tarea, por lo que una persona no puede estar limitada a lo que sea, porque corresponde a otra persona tome esa responsabilidad para hacer un trabajo, y hablando ya humanamente, ¿no? Para Dios no es el caso de Dios, porque Dios y Jesús es la misma persona. Estamos hablando para que podamos entender lo que trato de explicar.
Cuando uno pone a otra persona para que diga, bueno, a partir de ahora esta persona va a ser líder de alabanza, a partir de ahora este es el líder de mujer, este es el líder, o cual sea el tema, hay automáticamente un rechazo. Rechazo de aquellos que realmente no han entendido el plan de Dios. No tienen esa complicidad por lo que Dios está haciendo. No están en el espíritu, dirían algunos. No tienen sensibilidad, están en la carne, están en la estructura humana. Pero otra interpretación no tiene lugar. Esa es la interpretación la única interpretación que uno se puede dar, ¿no? Ahí surge lo que es esa rebeldía, es no querer reconocer. Cuando Dios nos ha dado dones, ¿verdad? Para que nosotros todos podamos desarrollar esos dones, para que seamos uno en Él y en la cabeza. Ser cuerpo, ser un miembro. Hay miembros que son dignos, otros que dicen que son menos dignos, ¿no? Nosotros todos queremos ser ojo, todos queremos ser boca. Lengua no te digo, o sea, ya tomamos la autoridad por sí solos, ya sin permiso y nada, tomamos lengua y ahí nadie nos gana, ¿verdad? La mayoría. Por ahí seguramente surgió esa rebeldía. No puede ser que ahí donde empezaron ya aquellos que hacían todas esas películas de la Guerra de las Estrellas empezaron a ser inspirados para hacer esas películas. Porque dice la palabra que ahí se inició una guerra astral, ¿no? Veamos Apocalipsis 12, 7, 9, dice, Apocalipsis 12, versículos 7 al 9, dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Hemos dicho que hay varios cielos, ¿verdad? No piense que están ahí a los pies del Señor haciendo batalla, ¿no? Hay varios cielos, ¿no? Y en ese momento también estudiaremos los diferentes cielos, donde Dios los menciona para tener bien claro cuáles son los diferentes cielos. Entonces dice, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles. Versículo 8. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ello en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahí es donde se produce también un gran deterioro de la tierra. Cuando esos ángeles son enviados a la tierra, eso produce una explosión, produce unos impactos tremendos, ¿no? Ahí la guerra de las estrellas, ¿no? Como decíamos, ¿no? Entonces, cuando esos demonios caen, destruyen, ¿no? Y eso ha dañado no solamente lo que es la tierra en sí, sino toda esa creación de Dios, todos esos astros que están ahí han sido perjudicados, dañados, ¿no? Y estas son las consecuencias que habla la palabra cósmica, la consecuencia del pecado que inicia ya con Satanás en la rebelión contra Dios, ¿no? Entonces, las nebulosas, a medida que los demonios caían junto a Satanás, provocaban la segunda ley de la termodinámica. Provocaron la entropía, el envejecimiento del mismo universo, de todo el universo, la muerte de las estrellas, y luego caen a la tierra y destruyen planeta. Vamos a ver en Eclesiastés 3:11. Dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. ¿Cómo hizo Dios la tierra? Hermosa. ¿Cómo me hizo a mí, Señor? Hermoso. Hermoso. Él me hizo hermoso, pero yo me deterioro. Soy el que me deterioro. Todo lo hizo hermoso. Génesis 1:31 dice, y vio Dios que todo cuanto había hecho era bueno. ¿Era qué? Bueno. Génesis 1:31, ¿verdad? Ahora, veamos Isaías 45, versículo 18. Isaías 45, 18. Vamos a ver ese contraste. Dios lo hizo bueno, todo maravilloso, pero leemos aquí ahora Isaías 45, 18, dice, porque así dijo Jehová que creó los cielos, el Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. Amén. La hizo y la compuso. ¿Por qué la compuso? Pues se había dañado, ¿no?
Cuando uno descompone algo que está ahí, que ustedes habéis montado un buen pastel o una buena cosa, o un buen mueble que hayan fabricado en su casita, algo que hayan confeccionado ustedes, lo habéis logrado, está bien, está perfecto, pero después se tiene que reponerlo porque se ha dañado, ¿no? Porque o bien han hecho un mal uso o han tenido un percance, un accidente, y por eso que hay que restaurarlo, lo compuso, ¿no? La hizo y la compuso. Eso, como le digo, se echó a perder, ¿no? Eso, la tierra se echó a perder por la caída de esos demonios, de esos espíritus, ¿no? Eso produciría tal vez un efecto como tal vez las bombas atómicas cuando caen, ¿no? Entonces, este universo quedó, ¿cómo quedó? Contaminado, afectado. Veamos Job 15:15. Job 15:15. Dice, he aquí en su santo no confía, y ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos. ¿Lo repito? He aquí en su santo no confía, y ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos. Ahora veamos Job 25:5. Dice, he aquí que ni aun la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos. Todos los astros son afectados. Todos son afectados. Los astros en general, todo, incluso el sol, la luna, ¿no? Veamos Romanos capítulo 8, versículo 19-22. Romanos 8, 19-22 dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el guardar la manifestación de los hijos de Dios. Versículo 20. Porque la creación fue sujetada ¿a qué? A vanidad. No por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una están con dolores de parto hasta ahora, dice la palabra. Está todo enfermo, todo está mal, nada está funcionando bien. Estamos en un plan negativo, en un plan de fracaso continuo. Tal vez les sorprenda lo que les voy a decir después, seguidamente, que si le digo que Jesús, nosotros tenemos pensado que Jesús vino a salvarnos, y es verdad, ¿no? Es verdad, pero no vino solamente a salvarnos nosotros los hombres, y lo vamos a ver con la palabra de Dios. Jesús tuvo también que morir por el cosmos. Te va a decir, algún teólogo va a decir, ¿qué está diciendo Manuel? No vaya más a esa iglesia acá, ¿no? Si nosotros también entendemos y comprendemos que Jesús vino a salvar el cosmos, Él murió por el universo, ¿no? La misma Tierra es un altar cósmico, según lo entendemos, ¿no? Y la ciencia, y es una realidad que podemos constatar hoy fácilmente. Tal vez los patriarcas no lo podían entender, pero nosotros ya tenemos bastante desarrollo, bastante alcance, bastante revelación. La ciencia ha aumentado a tal punto que podemos entender mucho más de lo que ellos podían entender, y sin embargo ellos tenían aún más fe que nosotros mismos, ¿verdad? Y eso es una realidad. Yo les decía que ustedes prepárense. Mi corazón se alegra cuando mi nieta me dice, abuelo, yo quiero ser astronauta, y tiene una convicción plena de eso, que ella quiere ser astronauta. Pero desde que yo descubrí en la palabra de Dios que nosotros todos tenemos que ser astronautas, porque vamos a tener que ir también a llevar la palabra a todos esos astros, a todos esos seres que están ahí, que Dios nos está preparando para ello. O sea, Dios nos está preparando no solamente para darle a conocer aquí a nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros familiares, sino todos aquellos que ya nosotros hemos recibido a Cristo, que estamos escritos, que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Tenemos una gran misión después que hacer. Tenemos una gran misión. Si nosotros vamos atando cabos, que no lo he descubierto todavía en la Biblia, seguramente ya después, cuando lo vaya descubriendo, lo iré apuntando en mi cuaderno.
Esa Jerusalén que uno ve, que la ve como si está en el aire, le digo, yo no la veo sentada en una tierra, posiblemente después la ponga en la tierra, por ahora no lo tengo así. Por eso ustedes, yo veo que hacen fotos, no hagan fotos porque después me pueden, los teólogos me van a condenar a mí. Van a decir, Manuel, eso está en proceso, ¿no? O sea, como aquello que tú le ves que tiene una nariz grande, pero que se apresura a crecer, todavía la cabeza toma tiempo, pero a su tiempo va a crecer todos los miembros y veremos diferente, ¿no? Ese va a ser nuestro coche, Carmen. Ese va a ser nuestro coche astral, donde vamos a ir por ahí a restaurar. ¿Quién tiene esperanza de ello? Usted piénselo que vamos a ser esos astronautas que vamos a ir restaurando lo que Dios tiene o quiere y nos está preparando para ello, ¿no? Por lo menos aquellos que lo entendemos, yo creo, como les digo, ¿no? Yo no afirmo y le digo esto es ley divina, pero es como yo estoy interpretando estas cosas, ¿no? Nosotros tenemos que estar preparados para ser misioneros. Yo escucho mucha gente que tienen vocación de misión, pero pastor, todavía no puedo, porque todavía no tengo mi sostenimiento. Yo necesito mi sostenimiento, si no puedo ser misionero todavía. Pero no te preocupes, su tiempo. Si Dios te lo ha prometido, te lo ha dicho, no te preocupes. Aunque sea en esos tiempos como en el tiempo lo que estoy precisando ahora, va a ser misionero. No os preocupemos por eso. Dios cumple. Y aunque tú te veas que ya te está terminando, que tus días se terminan y tú no ves tu sueño realizado, no te preocupes, que Dios te está preparando ahora para ir a evangelizar a los astros. Herejía de Manuel, no. Escudriñemos la palabra y que Dios nos revele su palabra. Amén. Sí, fue necesario que Jesús muriera también por el universo, y no solo por nuestro solo planeta. Dice Colosenses capítulo 1, versículo 20, dice, y por medio de Él reconcilia todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Escucharon bien? ¿Escucharon bien? Las cosas que están en la tierra y las que están en el espacio. ¿A qué vino Jesús? A salvarnos, pero a salvar también este universo que hemos dañado. Ya empezó Satanás, como le decía, ¿no? Hebreos capítulo 9, versículo 22 y versículo 23. Hebreos 9, 22, 23. Si quiere que paremos, seguimos el domingo que viene. Veo que todo el mundo está un poquito ya cansado mirando el reloj, son las 1. ¿Dejamos para el domingo que viene? ¿Sí? Bueno, leemos este pasaje y cerramos. Hebreos capítulo 9, versículo 22, 23. Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. Estamos leyendo. Estamos entendiendo o me lo estoy inventando yo. Dice, sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. Pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto. Era necesario que todo fuese purificado con la sangre del Cordero. Pero las celestiales mismas con una sangre superior, la del Hijo del Dios. ¿Qué les parece esto? Las cosas celestiales mismas. Y nosotros vamos a tener que predicar a esas criaturas maravillosas que están poblando este universo. Ángeles, arcángeles, querubines, Adanes cómicos, no sé lo que uno puede escudriñar en la palabra que nos muestra que de esa existencia que están caídos, ¿no? Yo no sé en qué momento, en qué proceso, yo no sé qué oportunidad Dios le da más a aquellos que están caídos. Una cosa es cierta, que hasta que no cae en el lago de fuego, hay momento para el arrepentimiento. Satanás va al infierno porque él quiere, no porque te lo manda. Es el que nosotros vamos al infierno o vamos a la gloria porque nosotros queremos. Dios nos da la opción de ir al cielo y al infierno.
En nosotros está de escucharle, obedecerle, de hacer su voluntad, de creerle. Que a veces creerle no decir, yo creo en Dios, que Dios existe, Dios. Vale, el diablo también cree y tiembla, pero no obedece, no se somete, no hace la voluntad de Dios. Nosotros podemos reconocer que Él vive, que Él está ahí. Incluso uno puede sentirle y Él te manifiesta de una manera y otra porque tú le buscas. Pero tú puedes ser rebelde y justificarte con esto, con aquello, es que esto, que aquello, y eso te da motivo tú engañarte a ti mismo para hacer lo que tú quieres, tu voluntad, pero no la de Dios. Nosotros siempre podemos buscar excusa para no hacer lo que Dios nos manda y tendremos excusa, y como yo digo, y que desde cuando se inventó la excusa ya no hay más pecado. Pero para Dios no le vale. Dios habló y nosotros nos toca obedecer, ¿no? Nosotros debemos prepararnos, pero nosotros tenemos que escudriñar la palabra de Dios. Veamos Efesios 3:10. Efesios 3:10. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. ¿A quién? ¿A quién? Venga, dígalo fuerte. ¿A quién? Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de quién. La iglesia. ¿A quién? A Pepito, a los chinos, a los musulmanes. ¿Cuántas veces no hemos leído este pasaje y no hemos caído en esto? ¿Cuántas veces hemos leído y no nos hemos imaginado esto? ¿Cierto o no cierto? ¿Es verdad o no? ¿Estoy mintiendo? Es que cuando leemos pasamos ahí, como decía anteriormente, ¿no? Como el que está esquiando en el agua y no ve nada a las profundidades de la palabra de Dios. Pero cuando nosotros cuestionamos la palabra, y cuestionar no quiere decir que uno duda o que no le crea a Dios. La cuestionamos en el sentido como quien dice, acláramelo, Señor. No entiendo, Señor. Y tú preguntas, ¿qué me está diciendo aquí, Señor? Cuestiónalo, cuestiona a Dios. Dios, ¿qué me está diciendo aquí en esta palabra? No la entiendo. Me confundo, no sé, explícame. Y tú verás que si tú eres sincero con Dios, Dios también te va a revelar la verdad. Ese es nuestro Dios. Él promete, clámame y yo te responderé. Entonces, yo estoy seguro que nosotros estaremos viajando por el espacio, ¿no? Cuando seremos transformados, ¿no? Se puede describir más o menos por las descripciones que da la Biblia sobre esa nueva Jerusalén, ¿no? Que tiene unos 3.000 kilómetros de ancho, unos 3.000 kilómetros de profundo. O sea, parece como si fuese un gran cubo, ¿no? Es como si fuera una gran nave, ¿no? Que se va desplazando, ¿no? Como si nosotros vemos hoy un helicóptero moverse, ¿no? O si vemos la guerra de las estrellas, la guerra de las galaxias, como vemos eso es lo que está en órbita, esos satélites, esas naves que van viajando en el espacio, ¿no? Así también nosotros lo vamos a estar analizando el mundo. El Señor dijo que Él se iba al Padre y dice, ¿qué dijo Él? En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Muchas moradas. Aquellos que están solteros, no se preocupe por la rubia o la morena. Dios tiene una morada para ti. Dios tiene una morada para ti. Amén. Así no nos preocupemos. No nos preocupemos. Lo que pasa es que los solteros están hablando, no me están escuchando. No os preocupéis por la rubia. Dios tiene una morada para ti. Amén. ¿Sí o no? Amén. Bueno, vamos a orar. Veo que estáis cansados, vamos a orar. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos ayude. Que lo que Él nos ha revelado hasta ahora nos ayude a digerirlo, que nos ayude a ponerlo en práctica, que nos abra el entendimiento para asimilar, comprender, que le preguntemos para que nos confirme, afirme de lo que Él nos está revelando, que no sea únicamente palabra que sale de la boca de Manuel, sino sellada y firmada por el Espíritu Santo, porque así el Padre lo revele a cada uno de nosotros. Oremos entonces. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por estos corazones que están dispuestos siempre a querer
agradarte y escuchar tu voz, Señor. Gracias porque tú nos revelas todos esos misterios que tú tienes en tu palabra, Señor, para que no seamos ignorantes, Señor, para que no padezcamos, como dice tu palabra, que tu pueblo padece por falta de conocimiento, Señor. Padre, revélanos, Señor. Queremos que tú nos reveles todas esas cosas que tú tienes, Señor. Sobre todo aquellas que no estamos en tu voluntad, Señor. Padre, que no nos cojas de sorpresa. Queremos, Señor, que tú nos reveles. Aunque nos duela, aunque no lo entendamos, pero que, Padre, por obediencia nos va a someter a tu palabra para obedecerte y hacer tu voluntad, para lograr lo que tú esperas de nosotros, estar con nosotros para toda una eternidad. Yo bendigo a mis hermanos, mis hermanas, bendigo a todos mis seres queridos, a todos aquellos que están escuchando, los que van a escuchar también a través de los medios. Que esa bendición les alcance y que ese tesoro que Dios tiene sea revelado con convicción, firmeza, pero sobre todo una obediencia también para así recibir esas bendiciones. Padre, gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén.